60 sillas en el santuario de la iglesia evangélica Gracia Divina, lazos blancos en los bancos, el órgano tocando a Pachelbel. Estaba parada al fondo con un vestido que había ahorrado 4 meses para comprar, el ramo temblando entre mis manos, mirando fijamente hacia la primera fila. 2 sillas reservadas, padres de la novia, ambas vacías. La organista me miró por encima del hombro. El padre Gregorio consultó su reloj. Remedios Vargas, mi futura suegra, me apretó el brazo. «Yo te acompaño», dijo, y lo hizo. Después de la ceremonia, después del pastel que Remedios trajo de su propia cocina, después de que 58 personas nos abrazaron a Marcos y a mí y nos felicitaron, me senté en el estacionamiento de la iglesia y llamé a mi madre. «Mamá, ¿dónde estabas?» Una pausa. Entonces, Dolores Fuentes, 57 años, dijo las palabras que llevaré hasta la tumba. No podíamos perdernos su fiesta, la fiesta de cumpleaños de Marisol. Pastel y serpentinas en el departamento de mi hermana, a 5 minutos de la casa cuya hipoteca yo llevaba 6 años pagando. Pero lo que ocurrió 6 meses después, lo que 200 personas en un salón de eventos escucharían, lo que un documento de préstamo que nunca debí encontrar revelaría, nadie lo vio venir. Bienvenidos de nuevo a Venganza Oculta. Soy Valentina, 31 años, contadora en un pequeño pueblo del estado de Jalisco. Pasé 6 años pagando en silencio la hipoteca de mis padres, mientras mi hermana se llevaba el crédito. Resopla. Esta es la historia de lo que pasó cuando eligieron el pastel de cumpleaños sobre mi boda y, resopla, lo que 200 personas tuvieron que decir al respecto. Si alguna vez pagaste las cuentas mientras otro se llevaba el mérito, deja un comentario y suscríbete. Debo retroceder un poco. Me llamo Valentina Fuentes y llevo 9 años como contadora en Garza y Asociados, despacho contable. Empecé como pasante de verano a los 22 años, contestando teléfonos y archivando declaraciones en carpetas de cartón que olían a polvo y café. Don Eduardo Garza, 62 años, lentes bifocales, mancha de salsa en casi todas las corbatas, se sentó conmigo la primera semana y me dijo: «Valentina, si encuentras un centavo fuera de lugar, no te vas a casa hasta encontrar a dónde fue». Me lo tomé al pie de la letra. 9 años después, manejaba la contabilidad de 40 pequeños negocios del municipio, ferreterías, talleres mecánicos, 2 parroquias y una funeraria. Sabía quién era rentable, quién lo fingía y quién estaba a un mal trimestre de cerrar. Los números no mienten. Eso me gustaba de ellos. Mi casa era un lugar de 2 recámaras en la calle Nogal, a 25 minutos de mis padres. Había ahorrado 7 años para comprarla, depósito directo a una cuenta separada cada quincena, sin excepciones. Paredes blancas, jardín pequeño, un columpio en el portal. Marcos lo instaló el fin de semana después de nuestra tercera cita. Marcos Vargas, 33 años, contratista, tenía su propio negocio, Construcciones Vargas, solo él y 2 compañeros que conocía desde la secundaria. Construía terrazas, echaba cimientos y llegaba a casa oliendo a aserrín y diésel. Llevábamos 4 años juntos. Me propuso matrimonio en ese columpio con un anillo que había forjado con un trozo de cobre reciclado. No se arrodilló, simplemente extendió el anillo y dijo: «Lo hice yo, si lo quieres». Lo quería. Don Eduardo me dijo una vez que puedes saber todo sobre una persona con solo ver sus cuentas. Las cuentas de Marcos eran limpias, sin deudas, sin trucos, cada peso justificado. Ese es el hombre con quien me casé. Mi padre, Rogelio, tiene 59 años. Trabajó en metalmecánica del centro durante 28 años. La planta de componentes sobre la carretera estatal que empleaba a la mitad del municipio. Empezó a los 21, estampando discos de freno, y se quedó porque así son los hombres Fuentes. Su padre Gerardo hizo 38 años en la misma planta. Rogelio planeaba igualarlo. A los 50, un disco entre las vértebras L4 y L5, según anotó el médico en un expediente que no debí ver, se dio durante un turno doble.
3 semanas en el hospital, 6 meses de rehabilitación física y luego incapacidad permanente. Rogelio Fuentes, que nunca había faltado un solo día en casi 3 décadas, había terminado. Mi madre Dolores tiene 57 años. Trabaja medio tiempo en la tienda de abarrotes La Económica de la avenida principal, escaneando cupones y acomodando estantes. Perdió a su propia madre en un accidente de tránsito en la carretera Federal 80 cuando tenía 15 años. Nunca pudo despedirse. Esa pérdida dejó un hueco en Dolores que ha pasado 42 años intentando llenar con cercanía. Si estás cerca, te quiere. Si te alejas, te has ido. Mi hermana Marisol tiene 24 años, estilista en Salón Glamour, casada con Beto Ríos, 26, que trabaja en una bodega de materiales. Viven en un apartamento a 5 minutos de la casa de mis padres junto a su hija Lupita, que acaba de cumplir 4 años. Marisol visitaba a mis padres todos los días. Llevaba a Lupita, hacía café en la cocina de mamá, se sentaba en el sofá de mamá, y cada vez que yo llamaba o pasaba un fin de semana, Dolores tenía el mismo estribillo. Marisol estuvo aquí. Marisol vino esta mañana. Marisol trajo a Lupita. Marisol trajo tamales. Yo podía escribir un cheque de 800 pesos mensuales y aún así perder contra unos tamales. Esa es la matemática de mi familia. Para entender a mi padre, hay que entender lo que el trabajo significaba para un hombre Fuentes. Gerardo Fuentes manejaba un camión. Rogelio estampaba piezas. Un hombre Fuentes alimentaba a su familia con las manos, y eso era ley. Sin excepciones, sin quejas. Entrabas, salías, ponías comida en la mesa. Rogelio lo hizo durante 28 años. Entonces su espalda cedió, y la ley se rompió con ella. Llegó a casa del hospital con un corsé que le envolvía el torso como un arnés. No podía agacharse, no podía cargar peso, no podía estar de pie frente a la prensa 8 horas. El cheque de incapacidad cubría el mandado y los servicios, pero no la hipoteca, no el seguro, no el predial. Yo tenía 25 años, recién en mi puesto de tiempo completo en el despacho, cuando Rogelio me llamó un martes por la noche. No preguntó cómo estaba, dijo: necesito que configures un pago automático desde tu cuenta al banco por la hipoteca, 4,500 pesos al mes. Y no le digas a tu madre. Pude haber preguntado por qué. Pude haber dicho que no. En cambio, esa noche entré a mi banca en línea y lo configuré. Pago directo a Banco del Valle. 4,500 pesos. El primero de cada mes. Número de cuenta terminada en 3821. 3 meses después agregué la prima del seguro, 1,800 pesos, cuando Rogelio mencionó que su cobertura estaba por vencer. Luego el pago del predial, 900 pesos trimestral. Nunca me dio las gracias. Ni una sola vez en 6 años. Lo que sí dijo, la única vez que visité, mientras Marcos me ayudaba a subir mandado, fue esto. Rogelio observó a Marcos cargar una caja de agua a la cocina, los bíceps marcados bajo la camisa de trabajo, y la mandíbula de Rogelio se tensó. Estaba mirando a un contratista, un hombre que construía cosas con las manos, una versión más joven y fuerte de todo lo que Rogelio alguna vez fue. La madre de Dolores, mi abuela Carmen, murió un jueves por la tarde en noviembre de 1981. Carretera Federal 80, sentido poniente. Un camión de reparto se cruzó al carril contrario. Dolores tenía 15 años y estaba en clase de álgebra cuando la directora entró y la sacó al pasillo. No pudo despedirse, no pudo decir nada. Una mañana, su madre estaba sirviendo el desayuno, y para la tarde ya era un hombre en una lápida del Panteón Municipal. Dolores se casó con Rogelio a los 18, me tuvo a los 22, tuvo a Marisol a los 33, y en algún punto entre la primera hija y la segunda, construyó un sistema para medir el amor que no tenía nada que ver con el sacrificio, el dinero o con aparecer cuando las cosas se ponen difíciles. Su sistema era simple. ¿Quién está aquí ahora mismo? Marisol siempre estaba ahí, a 5 minutos al cruzar la puerta antes de las 9 de la mañana, con Lupita en la cadera,
el café haciéndose. Marisol nunca faltaba a la comida del domingo. Marisol le pintaba las uñas de los pies a mamá en el patio en verano. Resopla. Marisol estaba presente, y en la matemática de Dolores, la presencia lo era todo. Cuando compré mi propia casa a 25 minutos de distancia, Dolores no me felicitó. Dijo, «Eso está bastante lejos». Cuando empecé a salir con Marcos, no preguntó por él durante 3 meses. Cuando por fin lo llevé a cenar, ella pasó la tarde hablando con Marisol sobre la guardería de Lupita. No creo que mi madre me quisiera mal. Creo que me tenía miedo. Cada kilómetro que yo ponía entre nosotras, cada paso hacia la independencia, cada señal de que estaba construyendo una vida que no giraba alrededor de su mesa de cocina, Dolores lo leía como abandono, y en su mente, abandonar era lo que había pasado en la carretera federal 80 un jueves de noviembre. La gente se va, no vuelve. Marcos y yo planeamos una boda sencilla, Iglesia Gracia Divina, 60 invitados, recepción en el salón de eventos del centro después. Presupuesto total, 42,000 pesos. Lo pagamos nosotros solos, sin lista de regalos, sin damas de honor con vestidos iguales. Solo buena comida, un sistema de sonido prestado y la gente que nos importaba. Llamé a mis padres en agosto para confirmar la fecha. 12 de octubre, un sábado. Dolores dijo, «Ahí estaremos, mija». Rogelio asintió. Escuché crujir el sofá, pero no habló. Tomé las palabras de mamá al pie de la letra, porque eso hacen las hijas. Marisol sabía la fecha. La había sabido desde junio cuando mandé las invitaciones de Save the Date, que imprimí en la oficina en el cartón, que don Eduardo donó del cajón de suministros. Pero el 15 de septiembre publicó en Facebook, «Mi fiesta de 25 años, 12 de octubre. Fiesta todo el día en nuestra casa, carnitas, pastel y karaoke». La llamé. «Marisol, ese es el día de mi boda». «Ya sé, pero es mi cumpleaños. Lo tengo cada año». «¿Puedes hacer tu fiesta por la tarde? La ceremonia es a las 11. Puedes venir a la boda y luego tener tu fiesta». «Es mi cumpleaños, Valentina. ¿Por qué voy a cambiar mis planes por los tuyos?» Lo intenté una vez más. «Marisol, solo me voy a casar una vez». «Y yo solo cumplo 25 una vez». Eso fue todo. Esperé a que mis padres intervinieran. Esperé a que Dolores llamara a Marisol y le dijera, «Cambia la fiesta. Es la boda de tu hermana». Esperé a que Rogelio tomara el teléfono y le dijera a su hija menor que una boda supera un cumpleaños. La llamada nunca llegó. El silencio desde la casa de mis padres era más ruidoso que cualquier cosa que Marisol pudiera haber dicho. 12 de octubre, 8 de la mañana. Me puse el vestido en el baño de la sala de usos múltiples de la iglesia. Algodón blanco, largo hasta la pantorrilla, nada extravagante. Lo había comprado en una tienda de ropa de segunda en el centro por 480 pesos. Me quedaba perfecto. Remedios Vargas me subió el cierre y me prendió una ramita de lavanda en el cabello. «Pareces una novia», dijo. Parecía una mujer a punto de entrar a una sala donde 2 sillas en la primera fila estarían vacías. 11 de la mañana. El órgano comenzó. 58 personas sentadas en los bancos. Marcos estaba en el altar con un traje azul que le había prestado su mejor amigo. El padre Gregorio abrió su Biblia y Remedios Vargas, una viuda de 60 años que había enterrado a su esposo 3 años antes y criado a su hijo sola, tomó mi brazo y me llevó por el pasillo. «Mereces este camino, mi amor», susurró. Lo dijo como si fuera obvio, como si cualquier madre lo haría. La ceremonia pues no fue hermosa. Las manos de Marcos estaban firmes cuando tomaron las mías. Su voz se quebró una vez en la palabra siempre, y la congregación rió suavemente. Nos besamos. Estábamos casados. Pero miraba esas sillas. Las miré durante los votos, durante la oración, durante la salida. 2 asientos vacíos con lazos blancos atados a los respaldos. Después de la ceremonia, me senté en el estacionamiento en el asiento del copiloto de la camioneta de Marcos y llamé a Dolores. «Mamá, ¿dónde estás?» Escuché el ruido de una fiesta detrás de ella. ¿Música? Lupita riendo.
Ay, mija, es el cumpleaños de Marisol. No podíamos perdernos su fiesta. Marisol tiene pastel y todo. Rogelio tomó el teléfono, su voz plana como si estuviera leyendo una línea de una tarjeta. No nos necesitas. Ahora tienes a Marcos. Puse el teléfono sobre el tablero. Marcos me miró. Eligieron el pastel, dije. A la mañana siguiente, me senté en la mesa de la cocina con mi bata y una taza de café que se había enfriado, con el teléfono abierto en la aplicación del banco. Marcos estaba en la ducha. La casa olía al pastel sobrante de la recepción que Remedios había envuelto en papel aluminio y dejado sobre la barra. Entré a los pagos automáticos. 3 pagos recurrentes. Los había configurado 6 años atrás un martes por la noche, después de que Rogelio llamó. Hipoteca, Banco del Valle, 4,500 pesos, el 1 de cada mes. Cancelar. Seguro de salud. Rogelio Fuentes, 1,800 pesos, el 1 de cada mes. Cancelar. Pago de predial. Tesorería municipal, 900 pesos. Cada trimestre. Cancelar. 3 toques, 6 segundos, 7,200 pesos al mes. Más del 15% de mi sueldo neto, fuera de mi presupuesto después de 6 años. El total real, hipoteca, seguro, predial, ascendía a más de 450,000 pesos desde que comencé. Soy contadora. Sé exactamente lo que di. Cerré la aplicación, dejé el teléfono, tomé mi café. Marcos salió del baño, toalla en la cintura, agua goteando en el piso de madera que él mismo había instalado. Vio mi cara y no preguntó qué había pasado. Preguntó qué hice. Cancelé los pagos. Acercó una silla, se sentó y lo puso sobre la mesa. Ya era hora. Esperé sentir culpa. Esperé la presión familiar en el estómago, la que me daba cada vez que pensaba en el corsé de Rogelio, o en los ojos preocupados de Dolores, o en el aviso del banco que llegaría a su buzón en 30 días. La culpa no llegó. Lo que llegó fue la extraña ligereza de haber soltado una bolsa de arena que había cargado tanto tiempo que ya no recordaba que no era parte de mi cuerpo. 3 semanas después de la boda, Rogelio llamó. Era martes. Estaba cuadrando los estados financieros del tercer trimestre de una ferretería cuando su nombre apareció en mi pantalla. Lo dejé sonar 2 veces. Valentina, el banco llamó por la hipoteca. Algo anda mal con el pago. Su tono era casual, confundido, como el de un hombre que encuentra una multa en el carro de alguien más. Dejé de pagarlo, papá. Silencio. No del cómodo, del que permite oír cómo cambia la respiración de alguien. ¿Cómo que dejaste? Quiero decir que lo dejé. El pago automático, la hipoteca, el seguro, el predial, todo. No puedes solo... Esa es nuestra casa. Es su casa, papá. Siempre lo fue. Yo solo la estaba pagando. Más silencio. Luego su voz cambió. Más baja, más áspera, con una grieta que corría por ella como agua bajo el hielo. No nos necesitas. Tienes a Marcos ahora. Las mismas palabras, exactamente la misma frase que había pronunciado por teléfono mientras yo estaba sentada en mi vestido de novia en el estacionamiento de la iglesia. Pero esta vez las palabras no eran un despido, eran una soga que lanzaba esperando que yo la atrapara y lo jalara de vuelta a la orilla, donde su hija aún pagaba sus cuentas, y él nunca tenía que decir la palabra gracias. No la atrapé. Eso fue lo que dijiste el día de mi boda, papá, justo antes de colgar para ir a comer pastel de cumpleaños. No respondió. Escuché la voz de Dolores de fondo. Rogelio. ¿Quién habla? Y entonces la línea se cortó. Puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio y volví a los números del tercer trimestre de la ferretería. Débitos, créditos, todo en balance. Los libros de la ferretería, al menos. Marisol fue a trabajar. No al salón, sino a construir una historia. En 2 semanas le había contado a medio municipio que yo había abandonado a mis padres. Lo escuché en la gasolinera de la señora Linda Cisneros, que tenía un gym en la calle principal. Marisol dice que ni siquiera hablas con tus papás. ¿Es cierto? Lo escuché en la oficina de correos de la señora María Belén Herrera.
Tu mamá está muy lastimada, Valentina. Marisol dice que los cortaste después de la boda. Lo escuché en la farmacia cuando don Jorge, el farmacéutico, me llamó aparte junto al tensiómetro de pared. ¿Todo bien con tus papás? Marisol estuvo ayer diciendo que no les hablas. Don Jorge llevaba 3 años surtiendo la receta de gabapentina de Rogelio. Sabía quién pasaba a recogerla cada mes. Sabía quién pagaba la diferencia cuando cambiaba el copago. Me miraba con la expresión de un hombre que tiene una pieza de rompecabezas que no encaja en el cuadro que Marisol le estaba pintando. Le agradezco que pregunte, don Jorge, dije. Eso fue todo lo que dije. No corregí la historia, no expliqué nada. Una contadora aprende pronto que los números hablan por sí solos. Solo hay que esperar a que alguien lea el libro mayor. Marisol me envió un mensaje ese viernes por la noche. Tú eres la que nos abandonó. No finjas que eres la víctima aquí. Lo leí una vez. Puse el teléfono en la mesita de noche. Marcos volteó desde su lado de la cama. ¿Marisol? Marisol. ¿Vas a contestar? No. Apagó la lámpara. En la oscuridad escuché la casa acomodarse, el calentador encendiéndose, el refrigerador zumbando, sonidos que hace una casa cuando alguien realmente está ahí, pagando la luz, manteniendo todo encendido. La casa de mis padres pronto haría sonidos distintos. Noviembre. Primer pago de hipoteca no realizado. Banco del Valle envió un aviso. Sobre blanco, letras rojas. El tipo que no se confunde con publicidad de tarjeta de crédito. Rogelio no le dijo a Dolores. Metió el sobre a la guantera de su camioneta y manejó hasta el estacionamiento de la Económica para sentarse a mirar el tablero. Sé esto porque don Humberto Prieto, el vecino de 66 años que había vivido junto a mis padres desde antes de que yo naciera, vio a Rogelio sentado en su camioneta durante 45 minutos y me lo mencionó cuando fue a que le hiciera su declaración anual. Después vino el seguro. La gabapentina de Rogelio, el medicamento para el dolor que mantenía su espalda lo suficientemente funcional para levantarse de la cama, pasó de un copago de 80 pesos a 900 pesos al precio regular. Don Jorge me contó después que Rogelio se paró frente al mostrador, miró el número en la pantalla y se fue sin la receta. El predial entró en mora. El municipio mandó un aviso, luego un segundo aviso. Dolores encontró ese antes de que Rogelio pudiera interceptarlo. Me llamó un miércoles por la tarde. Tu papá dice que hay un problema con la casa, algo de impuestos. ¿Sabes algo? Ella todavía no sabía que yo había estado pagando. 6 años y el orgullo de Rogelio había guardado el secreto como un puño cerrado sobre un clavo. Pregúntale a papá, mamá. Él dice que lo está resolviendo. Entonces supongo que él lo resuelve. Hizo una pausa. Escuché el cuarto de descanso de La Económica al fondo. Alguien calentando algo en el microondas. El pitido del temporizador. Valentina, ¿todavía estás enojada por la boda? Cerré los ojos. No estoy enojada, mamá. Estoy terminada. No preguntó qué quería decir con terminada. Quizás le daba miedo hacerlo. Con 7,200 pesos al mes de vuelta en mi bolsillo, mi vida empezó a verse diferente. No de manera dramática. No compré un carro deportivo ni tomé un crucero. Soy contadora. Lo dramático no está en mi vocabulario. Marcos y yo renovamos el cuarto de servicio. Tablaroca nueva, pintura fresca, piso de madera de una maderería en el municipio vecino. Él hizo la mano de obra. Yo hice los números. Costo total, 9,500 pesos, menos de lo que antes gastaba en mis padres en un solo mes. Cambiamos el grifo de la cocina que había estado goteando desde que nos mudamos. Le puse llantas nuevas a mi carro. Cosas pequeñas, cosas normales, cosas que no podía costear cuando el 15% de mis ingresos iba a una casa en la que yo no vivía para personas que no vinieron a mi boda. En diciembre, don Eduardo me llamó a su oficina. Cerró la puerta, que solo hacía para 2 cosas: despedir a alguien o hacer una oferta de ascenso. Como éramos solo él y yo en el despacho, el despido no parecía probable. Me retiro en 18 meses, dijo. Quiero que compres el despacho. Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Valor de tasación, lista de clientes,
proyección de ingresos, condiciones del crédito. La abrí. Los números eran razonables, más que razonables. Don Eduardo me hacía un descuento porque prefería ver el negocio continuar a venderlo a algún despacho de la capital. Piénsalo, dijo. No necesitaba pensarlo. Llevaba 3 años llevando esa oficina mientras don Eduardo jugaba golf los viernes. Pero le dije que lo pensaría de todas formas, porque eso es lo que dicen las contadoras. Esa misma semana, Remedios Vargas me sentó en su mesa de cocina frente a un pastel de 3 leches y dijo: «Ustedes dos nunca tuvieron una recepción como se debe. Déjenme organizarles una. En primavera, en el salón de fiestas del centro, todo el pueblo». Marcos dijo que sí antes de que yo terminara de masticar. Valentina pagó 7,200 pesos cada mes durante 6 años. Y a cambio, sus padres eligieron el pastel de cumpleaños sobre su boda. Ahora los avisos del banco se están acumulando. Pero lo peor aún no ha llegado, porque Valentina todavía no ha encontrado ese documento del préstamo. Si sabes lo que es cargar el peso de alguien más y no recibir nada a cambio, quédate conmigo. Enero. Estaba en el registro público de la propiedad haciendo una búsqueda de titularidad para un cliente. La señora Mireles quería vender sus 4 hectáreas en el camino al ejido, y don Eduardo necesitaba una cadena limpia de título antes de poder cerrar. Me senté en la terminal pública, desplazándome por los registros de propiedades, cuando me di cuenta de que el sistema permitía buscar cualquier dirección del municipio. Curiosidad profesional, así lo llamé. Tecleé la dirección de mis padres, calle Jacaranda 147. El registro hipotecario apareció primero. Crédito original. 2001. Banco del Valle. Ese era el que yo había estado pagando.